Ok. Bueno, mis hermanos, la tarea que teníamos iniciamos entonces, era hacer el estudio devocional, eh, un estudio de la Biblia con el método devocional, escoger una perícopa, que es un fragmento de la palabra al cual se le va a hacer la exégesis. En el método devocional, por si tienen que corregir o para los que no han enviado la tarea, hay 4 pasos en el método devocional para que tomen nota. 4 pasos. Primero, hablábamos de hacer una paráfrasis o un resumen con mis propias palabras. Con mis propias palabras. Por ejemplo, en Mateo, eh, bueno, digamos que en Juan 4, hablamos hago el resumen del pasaje que voy a leer en Juan 4. Primero escribo la cita bíblica, Juan capítulo 4, versículo 1, por decir, al versículo 10, por poner un ejemplo. No lo tengo acá, pero pongo la cita. Después hago la paráfrasis o el resumen en mis propias palabras, que es: Jesús llega cansado a un pozo cerca de Samaria y se encuentra y le pide de beber a una mujer samaritana, y allí empiezan a tener una conversación. Ese sería el resumen. Ese es el primer paso. Escribí el resumen de lo que acabé de leer. Primer paso, el resumen. Después de haber escrito la cita bíblica que estoy leyendo, lo siguiente que hago es el resumen o la paráfrasis. Describir de manera muy corta lo que acabo de leer, haciendo un resumen de manera muy corta con mis propias palabras. Bien. Lo segundo sería, vamos a darle un nombre más concreto, sería la enseñanza. La enseñanza que me deja el pasaje que acabo de leer, con toda honradez, o la enseñanza que tiene ese pasaje para mí. Con toda honradez y honestidad, yo debo mirar qué está enseñando ese pasaje. ¿Qué está enseñando ese pasaje? Por ejemplo, el pasaje de la mujer samaritana en Juan 4, ahí está enseñándome, por ejemplo, que Jesús no hace acepción de personas, podría asimilarlo de esa manera, o que Él es el agua de vida, y el que bebiere de esa agua nunca más tendrá sed. Entonces, hay muchas enseñanzas que pueden salir a la luz mientras yo voy a leer un texto. Entonces, escribo la enseñanza que yo considero es la que está el Señor regalando en el pasaje. Entonces, la enseñanza. Tercer punto sería la aplicación o tomar una decisión. La toma de decisiones o la aplicación. ¿Qué podría ser esto? ¿Qué voy a hacer yo en cuanto a lo que Dios me enseñó en este pasaje? ¿Qué hago yo? Entonces, si aprendí que Jesús es el agua de vida, entonces, ¿yo qué debo hacer? Beber de esa agua, acercarme a esa agua de vida y beber de esa agua. Si aprendí, si veo que la enseñanza es que Jesús no hace acepción de personas, entonces, ¿yo qué debo hacer? Voy a saludar a toda persona que esté a mi alrededor. No voy a hacer acepción de personas. Y si puedo ser lo más concreto posible, lo soy. Esa es la aplicación, lo que voy a hacer al respecto.
¿Qué voy a hacer según lo que acabo de aprender? Y en cuarto lugar, la oración. Hago una oración sobre lo que acabo de leer, sobre lo que el Señor me acaba de enseñar. Amén. Bien. ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién me quiere compartir el primer paso? Amén. Amén. El segundo paso, la enseñanza. Muy bien. Mi pastor Juan José o la pastora, el tercer paso. Bueno, entonces, pastoras, amén, el tercer paso, ahí está. Amén, ahí está. Exactamente, sí, la oración no es sobre por los pobres, por Colombia, sino sobre lo que acabo de leer, lo que Dios me ha hablado. Entonces, Señor, te pido que me ayudes a obedecer tu palabra, a no hacer acepción de personas, o a dame de esa agua viva cada día, de acuerdo a lo que acabé de leer. Bien, sí, sí, exactamente. Claro que dentro de nuestro tiempo devocional también uno ora por otras cosas, pero en el estudio devocional se ora por la palabra, se hace una oración, se ora la palabra, se ora por la palabra que se acaba de aprender. Bien, ahí está el estudio devocional. Ahora vamos a hacer un repaso de los otros métodos, el método histórico, el biográfico. Voy a retomar el biográfico que habíamos dicho que se realiza de un personaje bíblico o un autor de algún libro de la Biblia, ¿sí? Y que hay 7 pasos. Entonces voy a leer los 7 pasos para hacer el método biográfico. Primer paso, antecedentes y trasfondo del personaje. Dentro de ese primer paso del método biográfico se buscan los antepasados y parientes. También se buscan los lugares y las circunstancias de vida, dónde se crió, dónde creció, en qué región estaba, las circunstancias, estaban en su propia tierra o estaban cautivos en otra tierra, en tierra ajena, en fin, el contexto donde se crió o donde se desarrolló ese personaje. El tercer, dentro de ese mismo primer paso, dentro del mismo primer paso, se habla de la preparación y experiencias en la niñez o en la juventud. Si en algunos casos no hay datos, pero a veces sí, con mucha frecuencia hay datos de quién eran los papás, los padres, eh, en, en donde se crió, entonces ahí viene a reflejarse situaciones de su cultura, en fin. Eso en cuanto al primer paso. El segundo paso del método biográfico es experiencia de conversión o llamamiento o el llamamiento. ¿Sí? Conversión o llamamiento. Por ejemplo, si voy a estudiar del apóstol Pablo, la conversión de Pablo, ¿cómo fue? Pablo iba a perseguir los cristianos y Jesús se le apareció y cayó y quedó ciego.
Eso debe estar ahí en el segundo paso. El tercer paso, el ministerio. Entonces, dentro del ministerio, ¿qué hay? La naturaleza del ministerio. Si era profeta, si era apóstol, si era rey, si era sacerdote, ¿qué oficio desempeñaba ese personaje? Si era juez, cuando en los libros de los jueces. También dentro del ministerio debo mirar la reacción de los demás ante ese ministerio. ¿Lo aceptaron o lo rechazaron? Lo persiguieron para matarlo, en el caso de los apóstoles. ¿Cómo reaccionó la gente en ese ministerio? También dentro del tercer paso del ministerio, la contribución que ha dejado ese ministerio. Entonces, ¿qué nos dejó? ¿Qué legado dejó el ministerio de ese personaje? Entonces, por ejemplo, Salomón dejó el templo, del Señor, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, en cuanto al ministerio. Cuarto punto, evaluación de su carácter. El carácter del personaje. El carácter del personaje. Lo positivo y lo negativo. Cosas buenas que tenía y cosas malas que tenía. Sansón, cosas malas, que era mujeriego. Cosas buenas de Sansón, que era valiente, digamos, no era temeroso, sino era arriesgado, una persona arriesgada. Puede ser un ejemplo. El quinto punto, sus relaciones con otros amigos y asociados. Quinto punto, cómo se relacionaba con otros consiervos, con otros reyes, con otros personajes. Sexto punto, las grandes crisis de su vida y sus reacciones ante las crisis. ¿Cómo reaccionaba ante las dificultades ese personaje? Un ejemplo, José. ¿Cómo reaccionó cuando era esclavo? ¿Cómo reaccionó cuando estuvo preso? Bien. El séptimo y último, la muerte de ese personaje. ¿Cómo muere? ¿Dónde lo sepultan? Y cómo muere. Bien, ese es el resumen del método biográfico. Vamos al método histórico. El método histórico, que también lo vimos, voy a dar los pasos. Los pasos del método histórico. Entonces, bueno, para el método histórico, venga a ver, tengo otro, acá tengo un bosquejo de lo que sería el método histórico. La fecha, primero la fecha del evento histórico o del libro, de los escritos, del escrito que voy a estudiar, el método histórico, cuándo se escribió ese libro. O hay dos fechas, cuando se escribió el libro o cuando sucedieron los hechos que está narrando ese libro que voy a estudiar del método histórico, el lugar donde se desarrollan los hechos o donde se escribió. ¿Sí? Tercer punto, ocasión del escrito. ¿Cuándo se escribe este hecho? Entonces, podemos hacer dos fechas. En el primer punto, cuando suceden las cosas que estoy investigando. Por ejemplo, en el primer punto, cuando sucedió la muerte de Cristo. Entonces, en el año 0.
que es lo que voy a investigar. ¿En qué lugar? En el Gólgota, el monte de la calavera, allí a las afueras de Jerusalén. El tercer punto, ocasión del escrito. ¿Cuándo se escribe sobre ese hecho? Ocasión del escrito. ¿Cuándo se escribe? Entonces, si estoy leyendo Lucas, debe tener una fecha en que se escribió Lucas en el año 70 más o menos. Si estoy leyendo Mateo, entonces más temprano, año 40, posiblemente. En fin, ¿en qué año se escribió? En el tercer punto, se escribió. Podemos separarlo así. Cuarto, el autor y la identidad del autor del libro. Bien, entonces, ¿quién escribió? Lucas. Voy a no solo escribir el nombre del autor, sino algo como una pequeña biografía del autor de ese libro, de ese escrito que estoy estudiando. Quinto, los destinatarios. ¿A quiénes les escribió? ¿A quiénes les escribe Lucas? A Teófilo le escribe Lucas. En el primer capítulo de Lucas allí está a quienes le escribe. Por lo general en el Nuevo Testamento ahí dice a quienes se les está escribiendo. El sexto punto, literatura contemporánea. O sea, es decir, qué literatura, qué tipo de cultura literaria existía en aquella época. Entonces podemos decir que había mucha filosofía griega en la época en que Lucas escribe su libro. Entonces la literatura era griega, escribe en griego, por lo tanto ahí estaba alrededor, primaba la filosofía griega. Séptimo, costumbres contemporáneas. Entonces, por ejemplo, ahí debemos mirar muchas costumbres que se desarrollan en los escritos de Jesús. Si estoy estudiando solamente la muerte de Cristo, debo mirar por qué mataban la gente con ese tipo de muerte de la crucifixión. Eran los romanos los que habían implantado ese tipo de muerte. ¿Cuál era la costumbre que dice ahí que era cerca la Pascua? ¿Qué era la Pascua? ¿Cómo así? ¿Cuál era esa fiesta de la Pascua? Todas esas costumbres de aquella época en donde se desarrollan los hechos. Octavo, las creencias y religiones de esa época. Entonces ahí predominaba el judaísmo, para seguir con el ejemplo de la muerte de Jesús. El judaísmo es la creencia que creían. Entonces estaban los fariseos, los saduceos, varias corrientes judaizantes que existían en esa época. Noveno, medio ambiente sociopolítico y geográfico del autor, de los destinatarios y de los personajes del escrito. Entonces estaba en esa época el Imperio Romano, el gobernante era el César, el gobernante de la provincia era Pilatos. Ahí estoy hablando del gobierno, la política. También los destinatarios ya eran griegos. Después, cuando Lucas escribe, era a iglesias más que todo personas griegas. Em, y esos son como los datos, como el ejemplo que se podría dar. Ahora, dentro de ese medio ambiente, entonces está lo social del autor, que ya lo dije, los destinatarios, quién era este tal Teófilo al cual Lucas le escribió. Entonces investigo quién era Teófilo.
en cuanto a los destinatarios, personajes dentro del escrito también, los investigo sobre el autor, todo lo del medio ambiente lo voy investigando. La geografía, en dónde se desarrollaron los hechos también, dentro de este noveno punto. Ese sería el esquema del estudio histórico. Ahora el sintético fue el otro que vimos. Siguiente estudio, el sintético, que es un resumen de un libro de la Biblia. Bien, estamos repasando rápido, a ver. Resumen de un libro de la Biblia. Entonces, tiene 3 pasos. Primero, leer el libro para descubrir el tema del libro, de qué trata el libro. Segundo paso, volver a leer el libro que estoy estudiando para mirar el estilo de literatura del autor. Cómo se expresa el autor. Por ejemplo, Pablo en Romanos hace muchas preguntas retóricas. Dice, perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia en ninguna manera. A veces usa el sarcasmo. Él escribe en primera persona, en tercera persona. Va uno mirando todos esos detalles de cómo escribe en el segundo paso. Si está haciendo una narración, ¿sí? Está narrando un hecho histórico o está dando una clase de teología, está enseñando teología. Hay que mirar eso. O está hablando en lenguaje figurado como el Apocalipsis. Entonces, todo eso uno lo escribe en el método sintético. ¿Cómo está escribiendo? ¿Qué está diciendo? Tercer paso, sacar las perícopas o los temas, dividir el libro en varios temas cortos, temas pequeños, divido el libro. Y el último paso, con esas divisiones hago un bosquejo completo de todo el libro. Por ejemplo, versículo 1 al versículo 5, saludo. Versículo 6 al versículo 10, exhortación a vivir una vida santa. Casi como está dividida la Reina Valera, pero yo puedo sacar mis propias divisiones. Cuando uno hace el método sintético, debería sacar las propias divisiones del libro, los propios subtítulos del libro. Bien, ese es el método sintético, un resumen del libro con bosquejo del libro. Ahora voy a compartir pantalla para ver los otros métodos hoy. Ojalá alcancemos. Ya esto era un resumen, ¿sí? Esto era un resumen de lo que vimos la clase pasada. Les recuerdo que en la clase pasada ahí hay un enlace de YouTube donde está la clase pasada para repasar. Bien, para que se repase todo. Bueno, aquí, pastora. Bueno, yo creo que deberíamos volverla a hacer con los pasos que hemos dicho, ¿sí? Que todos la volvamos a hacer. Bien, es un devocional, es una tarea corta, de todas maneras. ¿Listo?
No sé si ahí pueden ver las diapositivas. Métodos de estudio bíblico, parte 2. Bien. A ver, vamos a darle presentación. Métodos de estudio bíblico, parte 2. Bien. Ojo con este método. Vamos a dar el teológico, método teológico. Para la investigación doctrinal en la palabra de Dios se usa este método. Para investigar las doctrinas, la doctrina cristiana, es necesario usar este método. Por ejemplo, doctrinas como cuáles, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina sobre el pecado, la angiología, todo esto que tiene sus nombres más técnicos, soteriología, angiología, todo esto. Este método es utilizado para estudiar la teología o la doctrina. Primero, se puede hacer de todo un libro de la Biblia y encontrar el mensaje doctrinal, un mensaje doctrinal en ese libro. Ya vamos a dar unos ejemplos. O se puede hacer de solo una doctrina, por ejemplo, el amor. Voy a investigar sobre el amor, pero el amor es muy extenso, ese tema es muy extenso, entonces podría decir el amor al prójimo. Voy a hacer el método teológico del amor al prójimo. Sin embargo, todavía quedaría muy extenso en toda la Biblia buscar todos los pasajes en toda la Biblia que hablan sobre el amor al prójimo. Queda un poco extenso, entonces podría combinar estos dos puntos. Escoger un libro de la Biblia y decir el amor al prójimo en la primera carta de Juan. Ese va a ser mi estudio teológico. Bien. Se puede hacer de todo, en todo un libro, un solo libro de la Biblia, o se podría hacer a manera general, pero pues recomiendo que a manera general de una doctrina quedaría bastante extenso. Entonces se puede coger un libro y buscar una doctrina dentro de ese libro de la Biblia. Sería lo más práctico. Bien, el tema teológico, el tema del estudio. Entonces, como les di ahorita el ejemplo de una palabra de la doctrina, la gracia, la ley de Dios, el amor, la vida, el pecado, la salvación, el infierno, eh, bueno, el perdón, cualquier tema doctrinal puede ser el tema que voy a escoger para hacer mi estudio teológico. O de un elemento teológico, ya como les hablaba ahorita. Un tema, un estudio, ahí está. El Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ese sería un tremendo estudio teológico, usando el método teológico. Otro, el amor en primera carta de Juan. Bien. Otro sería el, a ver, el fin de los tiempos en Apocalipsis. Esos son los temas teológicos que se deberían estudiar. Ya teniendo el tema, entonces, ¿cómo hago el estudio? Debo utilizar una concordancia o realizar varias lecturas de ese libro que voy a estudiar. Si no tengo una concordancia, debo leer completo varias veces el libro que voy a estudiar. Es bueno que los estudiantes de la Biblia inviertan en una concordancia o inclusive en los celulares hay aplicaciones de concordancia en material de estudio bíblico.
digamos que cuando estábamos comenzando en el Señor, nos llamaban la atención libros devocionales, libros experienciales que hablaban sobre experiencias de otras personas, testimoniales. Pero en la medida que vamos avanzando la fe, es bueno invertir en libros de estudio bíblico, libros de estudio bíblico. Bueno, como las concordancias y comentarios bíblicos. Bien, segundo, después de buscar en la concordancia la palabra amor, por ejemplo, vamos a escoger el ejemplo de el amor en primera carta de Juan. Ese va a ser mi tema. ¿Qué hago primero? Busco la concordancia donde está todas las palabras donde se menciona amor, la palabra amor, y, y voy haciendo una lista de versículos donde dice la palabra amor en primera carta de Juan. Lo segundo, definir las palabras según se utilizan en el libro. Ya tengo mi lista de palabras que encontré en la concordancia. Ahora voy mirando el contexto. Bueno, el que ama a Dios ama al prójimo. Ahí hay un contexto. Bien, aquí está hablando sobre primeramente amar a Dios. Luego hay otro versículo que dice, amaos los unos a los otros. Aquí ya no me está hablando del amor a Dios, ahora me está hablando del amor entre hermanos en Cristo. Entonces yo voy clasificando, voy mirando cómo se utilizan esas palabras en ese libro, en esa lista que acabé de hacer. Bien. Y por último realizo un bosquejo, organizo todas esas palabras por temas. El amor a Dios, todo lo que encontré referente al amor a Dios, lo organizo en una lista, en un bosquejo. El amor al prójimo, lo organizo. El amor a los enemigos, por ejemplo. Organizo todo ese material que he estudiado. Ahora, miremos un ejemplo de un estudio teológico de Dios. En primer lugar, la existencia de Dios, el tema. Existencia afirmada y existencia demostrada. Que se dice, la Biblia dice que Dios existe, los apóstoles lo decían, pero se demuestra a través de otras formas. Entonces ahí desarrolló el tema. ¿Cómo demostramos que Dios existe? Ahora, luego, en segundo punto, dentro de mi trabajo, yo digo la naturaleza de Dios. Y ahí busco los nombres de Dios, los títulos de Dios, el Shaddai, Jehová Nishi, ese sería un título, Jehová Nishi, y el otro sería un nombre, el Shaddai. Y así, por ejemplo, aquí los nombres de Dios. Hago una lista de los nombres de Dios. Tercer punto en mi estudio teológico sobre Dios, atributos activos de Dios. O sea, atributos que Dios hace, en los cuales Dios actúa. Omnisciencia, todo lo sabe. Omnipresencia, Dios está en todo lugar. Omnipotencia, Dios todo lo puede. Y la soberanía, Dios es Rey de Reyes. Y otro punto sería los atributos morales de Dios. Dios es misericordioso, es amor, es bondadoso, es fiel, su justicia. Entonces, en todos estos temas, tengo que tener ya la lista de versículos. Atributos morales de Dios. Dios es amor. Entonces tengo que, si estoy estudiando a Dios en la primera carta de Juan, entonces debo buscar el versículo que diga que Dios es amor, o que Dios es misericordioso, o que Dios es bondadoso. En fin, este sería un estudio muy extenso sobre Dios, porque toda la Biblia habla sobre Dios. Tendría que buscar un solo libro para hablar de Dios
y, y irlo definiendo de una manera más corta. Bueno, los pasos a seguir para este estudio. Entonces, aquí hay un bosquejo. La introducción, entonces hago un saludo, una introducción ahí, el por qué, saludando a los profesores, em, dando una introducción allí. La justificación, ¿por qué escogí ese tema? ¿Por qué quiero estudiar ese tema? ¿Cómo justifico que ese tema, por qué me llamó la atención hablar sobre el amor en Juan? Los objetivos, objetivos que la gente conozca que Dios es amor, que el cristiano aprenda a vivir en amor, en fin, los objetivos que yo quiero alcanzar con ese estudio teológico. Sustentación histórica, entonces ahí hablo de dos cosas, la etimología y la etiología. La etimología es el significado de la palabra. Entonces, estoy estudiando amor en Juan. La palabra amor, entonces, significa en griego esto, tiene tres significados: amor eros, amor filial. Para los griegos era esto. En el hebreo, la palabra amor significaba tal y tal cosa. En este libro, en fin. Ok. Bien, si alguien tiene una pregunta, ya ahorita la respondemos. La etiología, las causas de la doctrina. Entonces, ¿por qué Juan habla sobre el amor? ¿Qué quiere enseñar Juan al hablar sobre el amor? La intención, las causas de la doctrina, yo que veo ahí. Las menciones explícitas e implícitas, el quinto punto, ya sería la lista de versículos que yo he buscado, la lista de versículos en desorden, donde se habla de amor. El bosquejo ya es organizar los versículos. Estos versículos hablan del amor a Dios, estos otros del amor al hermano. Ya hago la organización en el sexto punto. El séptimo punto, conclusión. Concluyo que el amor es muy importante en la vida cristiana. Bueno, saco las conclusiones. Las aplicaciones, sería el octavo punto. Debemos practicar el amor a Dios y el amor a nuestro hermano, teniendo tiempo de comunión tanto con Dios como con el hermano, por ejemplo. Y la bibliografía, pues ya sería qué concordancias utilicé, qué fuentes utilicé para hacer mi trabajo. Ahí están los pasos para hacer un estudio teológico. Ahora, miremos los otros que son más cortos. Método comparativo. Consiste en tres cosas: relación de un pasaje con otro dentro de las obras de un mismo autor. Por ejemplo, relaciono qué parecido tiene la carta a los Corintios, las cartas a los Corintios con la carta a los Gálatas. Entonces, tienen relación, en qué se asemejan, en qué se relacionan. Ahí haría una comparación. Otra relación para hacer un método comparativo: relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Mateo cita mucho el Antiguo Testamento. En sus escritos él dice, dice la escritura, y cita a Isaías, cita a los Salmos. Entonces yo hago esa comparación, saco los versículos que menciona un libro y que menciona el otro, y estudio tanto el del Nuevo Testamento como el del Antiguo Testamento. Hago un análisis de cada una de esas citas.
Tercero, la escritura es una unidad en Cristo. ¿Qué quiere decir este tercer punto? Comparar el escrito con el llegar, con la obra de Cristo, con la obra de Cristo. A ver, por ejemplo, en Hebreos se usa mucho el método comparativo. En casi todo el libro de Hebreos es un resumen del método comparativo porque está comparando la obra de Cristo con la expiación del antiguo pacto de los sacerdotes en la antigüedad. Entonces, Hebreos 12 habla de Cristo es el sumo sacerdote. Que si no estoy mal es Hebreos 12. Entonces, dice, ya no tenemos un sacerdote que tiene que estar cada año entrando al lugar santísimo, sino que Cristo una vez y para siempre entró como sumo sacerdote por nosotros, presentándose ante Dios. Entonces ahí hay un estudio comparativo. El libro de Hebreos es todo un estudio comparativo con el Antiguo Testamento y está llevando al eje a Cristo. ¿Cuál es el tema ahí? Llega a Cristo, Cristo nuestro sumo sacerdote. Entonces yo comparo ese escrito con Cristo. No puede, hay pasajes que no se comparan con Cristo. Hay pasajes que no se comparan con la obra de Cristo, pero hay otros que sí, como el de Hebreos, como el libro de Hebreos. Hay pasajes que no se relacionan el Nuevo con el Antiguo Testamento, pero hay otros pasajes que sí se relacionan. Hay pasajes que el mismo autor no relaciona el uno con el otro. Por ejemplo, Moisés, está Deuteronomio relacionado con Levítico. Hay varios pasajes que son casi iguales, con Éxodo también, que son casi iguales. Ahí el mismo autor tiene pasajes similares. Para eso se usa el método comparativo, para hacer esa relación. Uso del método comparativo, buscar pasajes semejantes, pasajes que digan algo muy parecido, los busco. O para simplemente se analizan los textos en su respectivo contexto y se profundiza en su contenido doctrinal. Si Mateo me citó Salmos, estudio a Mateo, ahí ese pasaje, qué quiere decir Mateo en ese pasaje, pero también estudio ese salmo que usó Mateo, lo estudio también qué quiere decir ese salmo por aparte cada uno, pero también después de estudiar cada pasaje por aparte, miro qué parecido tiene, en qué se parecen en cuanto a la doctrina. Bien, entonces el método comparativo, ¿cómo se hace? Se miran los pasajes paralelos, como dije ahí, se analizan por aparte mediante otro método, puede ser el método inductivo, que ya lo vamos a ver. Analizo, bueno, Mateo lo que está queriendo enseñar es esto y esto, pero Salmos, que es la otra cita que se relaciona con Mateo, el salmista lo que está queriendo enseñar es esto otro, esto y esto. Sin embargo, veo que ambos concuerdan en esta otra idea. Ese es el resultado del análisis en el método comparativo. Se usa mucho en los evangelios. En los 4 evangelios se usa mucho el método comparativo. Como dice Lucas algo y lo mismo lo dice Mateo, pero hay ciertos cambios. No es que se contradigan, sino que el uno lo dice de un punto de vista diferente
al otro autor y se complementan. Ahora el método inductivo, vamos a ir avanzando. Método inductivo. El método inductivo quiere decir ir de lo particular a lo general. Va de lo particular a lo general. Esto es importante. De lo particular a lo general. El inductivo. El deductivo es al revés. Va de lo general a lo particular. El inductivo de lo particular, o sea, de la parte pequeña a la parte grande, ¿sí? Por decirlo así. Inicia con los detalles hasta llegar a las conclusiones generales. Ya vamos a ver cómo sería. Los pasos del estudio inductivo son observación, primero. ¿Qué hace uno? Leer, anotar palabras e ideas claves. ¿Sí? Primero leer, ahí en la observación, palabras e ideas claves. Entonces, palabras que se repiten, ideas que se están repitiendo allí también, claves, preguntar, relación con pasajes paralelos. Esto de preguntar es importante, le debo hacer preguntas al texto. ¿En dónde estaba Jesús? ¿Quiénes estaban con Jesús? Por poner un ejemplo, ¿sí? ¿Quién buscó a Jesús? ¿Quién le pidió ayuda a Jesús? Preguntas obvias, pero que son importantes a la hora de analizar el texto. El mismo texto le va respondiendo a uno. Anotar palabras claves, entonces, o ideas claves. En el pasaje, palabras que se repiten mucho en ese pasaje, las va anotando uno. Ahora, relación con pasajes paralelos, si los hay, si Jesús dice, estoy analizando un evangelio y dice Jesús, para que se cumpliese la escritura que dice, ahí hay un pasaje paralelo, tengo que estudiarlo. Y en la observación medito en la palabra. Meditar sería pensar en esa palabra, en lo que me está queriendo enseñar. ¿Qué estoy descubriendo ahí? Por ejemplo, yo digo, oiga, ¿por qué dice este pasaje tanto la palabra bienaventurado? Cada versículo dice bienaventurado tal, bienaventurado tal, bienaventurado tal. Debe ser que esa palabra es importante, entonces yo estoy meditando en ese estudio y me veo obligado a descubrir qué significa bienaventurado para hacer el estudio inductivo de ese pasaje. Ahora, lo segundo es la interpretación. Entonces ya analicé el pasaje, ya lo observé. Este estudio inductivo, hago un paréntesis, es muy importante. Los pastores, los predicadores lo usamos mucho para estudiar algún pasaje. Usamos mucho este método inductivo. Ahora sigue la interpretación. Busco las definiciones. Como di el ejemplo ahorita, ¿qué significa bienaventurado? Busco la definición. El raciocinio o propósitos del autor. Que yo me pongo en los zapatos del autor y digo, ¿qué quiere enseñar? ¿A quiénes les está queriendo enseñar? Eso es descubrir las implicaciones que están entre líneas o lo que está entre líneas. Voy descubriendo cosas que antes yo había leído ese pasaje 40 veces y no me había dado cuenta. Resulta que cuando estoy haciendo este estudio me di cuenta de cosas que antes había pasado por alto. Eso es leer entre líneas. Eso es leer entre líneas. Es leer analizando, leer despacio, mirando bien, descubriendo lo que el autor está queriendo enseñar, está queriendo decir.
o la situación que se está narrando. Entonces yo me transporto con la imaginación a esa situación, en fin. Y por último, la aplicación. ¿Cómo me afecta a mí? Es parecido al estudio devocional, al método devocional, pero este es más profundo, es más aplicado. ¿Cómo me afecta a mí esto que acabé de descubrir? Por ejemplo, las bienaventuranzas en Mateo, ¿cómo me afectan a mí? Entonces yo puedo aplicarlo a mi vida. Yo digo, debo sentirme feliz, que la palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Muy feliz cuando me sucedan ciertas cosas. Esa es la meta del estudio inductivo. La aplicación. Descubrir la aplicación eh, a través de la interpretación. Son esos 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. Método alegórico. Este solo voy a mencionarlo. Agrega al significado literal otro significado moral o espiritual. Por ejemplo, y la bestia de 7 cabezas. Ahí hay un significado literal que sería, tomarlo literalmente, es un monstruo de 7 cabezas literal. Pero yo puedo buscar un significado o moral o espiritual de esa bestia. Resulta que esa bestia de 7 cabezas no es literal, como dice Apocalipsis, sino que es gobierno, un gobierno conformado por 7 reinos, 7 reyes, 7 naciones. Entonces ahí hay un significado, puede haber un significado espiritual. Y, por ejemplo, ahí. Esto podría ser un ejemplo de una alegoría. Son como simbolismos. Este método es muy peligroso, puede pervertir el significado original del texto. Prácticamente que el predicador no debería usar el método alegórico, no debería usarlo, porque se escuchan muchas herejías, sobre todo en internet, al usar este método para aplicar, para predicar. A ver, por ejemplo, em, a ver si se me viene a la mente algún ejemplo. La multiplicación de los panes y los peces. Entonces, habían 5 panes y 2 peces. Alguien que vaya a aplicar el método alegórico podría decir, los 5 panes son 5 hermanos que viven cerca a su casa, y los 2 peces son 2 familiares, 5 hermanos y 2 familiares que usted debe pescar, que usted debe multiplicar para el reino de Dios, así como se multiplicaron los 5 panes y los 2 peces. Método alegórico, error, herejía. Se está predicando una herejía. Eso no es lo que está diciendo el texto. Eso no es lo que está enseñando la palabra. Pero yo lo acomodé al usar el método alegórico. Y de eso se ven muchas cosas. Muchos errores se ven. Por eso decidí colocarlo. Prácticamente el método alegórico sería peligroso. ¿Por qué? Porque no interpreta la escritura, por la autoridad para interpretar pasa a ser la del intérprete y no la de la Biblia. Entonces es lo que a mí me parece, lo que yo creo que es, pero no es lo que la Biblia dice. No se genera seguridad en las conclusiones del intérprete, porque yo digo, esos 5 panes y esos 2 peces son personas, pero el otro dice, yo no estoy muy de acuerdo, yo quedo con dudas, eso puede ser plata. Entonces no genera seguridad
en la gente que está escuchando la palabra. Y no debemos utilizar este método para interpretar la Biblia. Hay algunos pasajes, como en Gálatas, que se podría usar la alegoría en, en Apocalipsis, pero hay que saberlo usar, y cuando veamos tipos de literatura y figuras literarias, ahí podremos mirar cómo podríamos usar esto. Y por último, el método literal, que es dar a cada palabra el significado en su uso normal según la cultura. Es básicamente buscar significados de las palabras según la cultura. También se llama el método gramático histórico. El método literal se llama el método gramático histórico. En la época de Jesús, ¿qué significaba Abba Padre? ¿Sí? ¿Y cómo lo interpretaban? ¿Sí? Abba significa padre, padre, pero con cariño, con cariño. Ahora, en nuestra cultura, por ejemplo, la palabra Abba significa papito, ¿sí? Como un niño le dice a su papá, papito. Pero hay que mirarlo dentro de la cultura judía en esa época. Así se usaba con respeto para referirse a Dios. Sin embargo, en nuestra cultura ya tiene otra connotación esa palabra. Entonces hay que buscar el método literal busca el significado de las palabras según la cultura bíblica. Es la base para cualquier interpretación que se vaya a hacer. Bien, ahí terminamos. ¿Listo, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Que haya alguien anotado alguna pregunta. Ahí vimos todos los métodos. De estos métodos va a quedar el quiz, la evaluación de estos métodos. Y voy a grabar, esta clase quedará grabada dentro del Classroom, dentro de esta misma clase, para que la repasen. Ahora hay una tarea. Lo que pasa es que, bueno, no estamos muchos estudiantes, entonces en el Classroom hay una tarea. Hermano Alex y Pastora, cada uno va a aprovechar y va a escoger un método para desarrollarlo. Ahora no lo va para desarrollarlo de manera más concreta posible, más corta posible. Esa, Pastora. Bueno, ese método sí podría ser por foto, podría hacerse y se le toma la foto y se sube al Classroom o al grupo de WhatsApp, también podría ser. O se envía al Classroom si se hace por computador. Entonces, de todos los métodos, escoger uno. Ahí tienen, ya tenemos el método devocional, que ese sí ya toca. Ahora, esa tarea la había pensado para dentro de 8 días, pero no la vamos a entregar dentro de 8 días. La entregamos, ya les digo, sería para el 16 de... No, perdón, 16 no. De hoy en 8 es 2. Para el 9 de diciembre. Entreguémoslo para el 9 de diciembre. Voy a modificar ahí en el Classroom. Un método escogido. Pueden aprovechar ya que ustedes están ahí. Miren el método que más se les facilite para el 9 de diciembre. Entonces,
¿Cuál escogerían?